Era la marginada del pueblo. La hija de un hombre muerto al que culpaban de una epidemia que había dejado cicatrices en todas las familias de Redemption Springs. El bebé pertenecía a un pueblo al que los vecinos llamaban salvajes, una vida que para ellos no valía nada. Cuando Abigail Monroe, armada solo con el nombre manchado de su padre y la destreza de cazadora, se topó con un niño Sioux, rodeado por los ojos brillantes de una manada de lobos, se encontró frente a una decisión imposible. Abandonarlo a la crueldad de la naturaleza sería perder una parte de su alma. Pero salvarlo significaba encender una tormenta de odio, provocar una persecución desesperada por las llanuras despiadadas, y al final enfrentarse a un jefe guerrero de luto, que tendría en sus manos su vida y su corazón. El polvo de Redemption Springs parecía una criatura viva. Se pegaba a las tablas sin pintar de la tienda. Se hundía en los pliegues de los rostros cansados, y cubría el espíritu de Abigail con una capa perpetua de polvo y recuerdos. A los 24 años, llevaba su condición de proscrita como una segunda piel, un traje tejido con susurros y miradas de reojo. Habitaba en el límite del pueblo donde la pradera empezaba a recuperar lo suyo en una cabaña sólida que su padre había levantado con sus propias manos. Esas mismas manos que los vecinos recordaban como responsables de su desgracia. El doctor Alistair Monroe había sido un hombre de ciencia en un lugar que prefería la fe. Cuando la viruela llegó con la furia de una tormenta invernal, luchó con todas sus fuerzas. Pero la enfermedad ganó abriendo surcos de tumbas frescas en el corazón de la comunidad. En su dolor la gente necesitó un culpable, y el médico instruido con sus pócimas extrañas y cuarentenas fallidas, fue el blanco perfecto. Decían que había traído el mal desde la ciudad, que había jugado a ser Dios, y fue castigado. No murió por la viruela sino un año después, por una fiebre en los pulmones, con el espíritu desgastado por el odio constante. Abigail, su única hija, heredó la cabaña, el saber de las hierbas, y la marca imborrable de la deshonra. Ella resistió. Era como un fantasma entre los vivos, un recordatorio incómodo de los seres queridos que se habían ido. Cazaba para alimentarse. Su puntería con el Winchester de su padre sorprendía en silencio a los pocos que la veían. Cultivaba en secreto un huerto de plantas curativas, el verdadero legado de Alistair, que solo usaba para sí misma o para algún animal herido. La gente del pueblo nunca habría aceptado sus remedios. Preferirían masticar alambre de púas antes que aceptar la ayuda de la hija del doctor de la peste. Su único contacto humano frecuente era un intercambio frío con Silas Croft, el dueño taciturno de la tienda general, un hombre de rostro pétreo y emociones tan escasas como la lluvia en sequía. Nunca mencionaba el pasado ni ofrecía compasión ni reproche. Solo pesaba sus pieles, medía la harina y tomaba las monedas, su mirada siempre fija más allá de su hombro. Por esa neutralidad silenciosa Abigail se sentía agradecida. Una tarde de otoño, bajo un cielo que prometía un anochecer gélido, su rutina solitaria se rompió. Revisaba sus trampas de conejos entre las rocas que daban paso a las colinas negras, con el viento murmurando entre los pinos como una plegaria triste. Entonces lo escuchó un sonido ajeno, no el aullido de un coyote, ni el chillido de un halcón, sino el llanto débil y aterrado de un bebé. Abigail se detuvo con los nervios encendidos. El sonido era frágil, fácil de perderse en la inmensidad. Aguzó el oído girando despacio la cabeza. Se repitió más fuerte acompañado de un rugido gutural que le heló la sangre un lobo. El corazón le golpeaba el pecho y su instinto de supervivencia tomó el control. Descolgó el Winchester de su hombro. Su peso familiar le dio un extraño consuelo. Avanzó con la sigilosidad de un depredador, sus botas sin ruido sobre agujas y piedra. El llanto se hizo más desesperado, los gruñidos más amenazantes. Subió una pequeña elevación y los vio. 5 lobos grises flacos y hambrientos rodeaban un objeto adornado en el suelo. Una cuna de madera decorada con púas de puercoespín teñidas y cuentas de colores. Dentro un bebé diminuto con la cara surcada de lágrimas lanzó otro grito agudo. Los lobos cerraban el círculo, una danza mortal cada vez más estrecha. El macho alfa se lanzó sus fauces chasqueando a centímetros del marco de la cuna. El tiempo pareció detenerse. Abigail no pensó, actuó. Alzó el rifle, el sol poniente brillando en el cañón. No quería matar. Su padre le había enseñado a respetar la naturaleza y su dureza. Pero el niño lo cambiaba todo.
Apuntó no al lobo, sino a la roca junto a su cabeza. El estampido del Winchester retumbó en las colinas como un trueno. La bala rebotó en la piedra lanzando astillas de granito. El alfa retrocedió más sorprendido que herido. Los demás asustados por el estruendo se detuvieron con las orejas gachas. Fuera rugió Abigail con una voz poderosa que no sabía que tenía. Largo de aquí, accionó la palanca del rifle. El chasquido metálico fue una amenaza en sí misma. Disparó otra vez, esta vez al suelo frente a ellos. La manada se dispersó. Con miradas recelosas, los ojos amarillos aún encendidos de furia se esfumaron entre los pinos. El silencio volvió roto solo por la respiración agitada de Abigail y los sollozos del niño. Abigail bajó apresurada la loma aún con el rifle preparado. Se acercó a la cuna con la cautela de alguien forjada en la desconfianza de toda una vida. El bebé era diminuto, su piel de un tono moreno hermoso, los ojos negros muy abiertos por el miedo. Estaba envuelto en pieles suaves con un pequeño amuleto de cuentas atado a la muñeca. Un niño Sioux. Su mente se tambaleó. ¿Dónde estaba su gente? ¿Los habían atacado? ¿Lo habían dejado atrás? La cuna era demasiado fina, las mantas demasiado cálidas. Ese era un hijo querido, no un desecho. Escudriñó el terreno alrededor buscando rastros de un campamento, jinetes, una madre. No halló nada, solo el silencio helado y la penumbra creciente del atardecer. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, más frío que el aire nocturno. Supo con certeza como una piedra en el estómago lo que ocurriría si llevaba al niño de vuelta a Redemption Springs. En ese clima de miedo y odio agitado por los pleitos recientes por las tierras con los Lakota, un bebé Sioux sería visto como una serpiente en su seno. Un blanco, un trofeo. En el mejor de los casos lo enviarían a una escuela del gobierno para borrar su cultura. En el peor, ni se atrevía a imaginarlo. Miró el pequeño rostro surcado de lágrimas. Los sollozos del niño se habían reducido a suspiros entrecortados. Sus ojos oscuros se clavaron en ella como una súplica muda y desesperada. En ese instante no era un Sioux. No era un presagio, ni una amenaza. Era solo un niño solo y vulnerable, salvado de las fauces de los lobos. La propia soledad de Abigail se extendía frente a ella como un camino largo y polvoriento. Tomar a esa criatura significaba desviarse hacia un sendero mucho más peligroso que el que ya conocía. Era una locura. Era condenarse. Aún así extendió las manos temblorosas y levantó la cuna. El bebé era sorprendentemente ligero. Se calmó al instante al sentir su tacto con los ojos grandes fijos en su rostro. Un puñito del tamaño de una nuez escapó de las pieles y se agitó en el aire. Bueno, pequeñín, susurró Abigail con la voz cargada de una emoción sin nombre. Parece que tú y yo estamos metidos en un buen lío. Miró hacia Redemption Springs, ese pueblo que jamás la quiso, y luego hacia la inmensidad oscura de la pradera. Ya había decidido. Le dio la espalda al pueblo y caminó hacia su cabaña apartada cargando al niño rescatado, un peso terrible, y al mismo tiempo un consuelo extraño. Los primeros días fueron un torbellino de improvisación y miedo. Abigail sabía cómo entablillar un hueso, cómo preparar decenas de plantas medicinales y cómo rastrear un venado. Pero no tenía idea de bebés. Al pequeño empezó a llamarlo gorrión por el latido rápido de su corazón contra su palma. Era un enigma envuelto en pieles. Sus llantos eran un idioma incomprensible. Hambre, frío, miedo. Probó de todo. Machacó bayas silvestres, idea que abandonó enseguida. Intentó darle agua con una cuchara, pero solo lo hizo toser y llorar con más fuerza. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Era cazadora y sanadora de adultos, no de esa criatura frágil y demandante. La salida llegó de un recuerdo de su padre. Él una vez atendió a la esposa de un colono que no producía leche y le recetó una mezcla de leche de cabra, un poco de melaza y agua hervida. Eso significaba ir al pueblo, un riesgo. Pero los llantos cada vez más débiles del gorrión no le dieron opción. Ocultó la cuna en el altillo de su cabaña entre hierbas secas y mantas rezando que durmiera. Con el rostro impasible caminó el medio kilómetro hasta Redemption Springs. El estómago le daba vueltas con cada paso. El pueblo ya no se sentía igual. Cada edificio conocido parecía esconder una amenaza. Las miradas eran más duras, más punzantes.
Era su imaginación o los susurros cesaban justo al acercarse a la tienda de Croft. Dentro el aire olía a café a cuero y a juicios no pronunciados. El predicador Jedediah Kane estaba en el mostrador, su figura alta y enjuta irradiando severidad. Su esposa había sido de las primeras víctimas de la viruela y nunca perdonó a Alistair Monroe ni a su hija. Sus ojos pequeños y negros como de cuervo se estrecharon al verla entrar. Abigail dijo con voz ronca de condena: «Es raro verte entre el rebaño. Solo necesito provisiones, predicador», murmuró sin levantar la vista. Tomó su harina y sal de siempre, luego se dirigió a la caja fría donde el señor Croft guardaba unos pocos tarros de leche de cabra de una granja cercana. «Se llevó 2. «¿Vas a hacer queso?», preguntó con sorna el predicador. El corazón de Abigail se desbocó. Algo así. El señor Croft, con su habitual estoicismo, simplemente cobró, contó el cambio y guardó las monedas sin una palabra. Pero al girar para irse, sus ojos se cruzaron un segundo con los de ella. Hubo un destello que no supo interpretar. No era lástima, quizá curiosidad, tal vez una sospecha. Eso la inquietó más que la hostilidad abierta del predicador. Regresó casi corriendo a su cabaña con los pulmones ardiendo. El silencio dentro era insoportable. Subió a toda prisa por la escalera hasta el altillo con el corazón en la garganta. El pequeño gorrión estaba despierto, su cara enrojecida pero tranquilo. Sus diminutos puños golpeaban un rayo de sol que se colaba por una grieta del techo. El alivio fue tan grande que casi le dobló las rodillas. La fórmula de leche de cabra había funcionado. Bebió con ansia de un biberón improvisado que ella armó con un frasco y un trozo de cuero tratado. En aquella soledad nació un lazo frágil, como telaraña pero firme como acero. Abigail aprendió a reconocer el ritmo de sus necesidades. Descubrió que le gustaba el aroma de la lavanda colgada a secar en las vigas. Notó que al tararear las viejas canciones populares que su madre cantaba, él se dormía cálido y confiado en su pecho. En esos ratos el mundo exterior, el peligro y el juicio del pueblo se desvanecían. Solo quedaban el olor a leche y hierbas, la respiración suave del niño y el crujido de la madera. Ya no era solamente la hija del doctor de la peste. Era madre. La idea le resultaba tan aterradora como emocionante. Estaba cuidando una vida, dándole abrigo. Por primera vez desde la muerte de su padre, su existencia tenía un sentido más allá de sobrevivir. Mientras tanto, a kilómetros de distancia en el corazón del territorio Sioux, otro propósito impulsaba a un hombre. El jefe Standing Bear de los Oglala Lakota estaba sentado junto a una fogata baja, el rostro endurecido por el duelo. Su nieto Chaton, llamado como el Halcón Veloz, había desaparecido. El ataque había llegado al amanecer no por soldados blancos, sino por sus enemigos ancestrales, los Crow. Fue un asalto rápido y brutal, una incursión por caballos y orgullo. En medio del caos, su nuera Wiana huyó con el bebé. 2 días después encontraron su cuerpo en un barranco. Del niño nada. La cuna había desaparecido. Las huellas eran débiles, confundidas con la retirada de los Crow. Pero Standing Bear era un lector del terreno como otros leen un libro. Encontró las huellas ligeras de unos mocasines de mujer separadas de las demás. Halló un sitio donde se había detenido. Y luego señales de lobos. Su corazón, ya cargado de pena, se volvió de plomo. Pero había algo más. Unas pisadas distintas de botas, no de mocasín, que se alejaban del lugar. Y las marcas de los lobos dispersándose sin haber comido. Nada cuadraba. Una chispa de esperanza peligrosa y dolorosa comenzó a encenderse en las cenizas de su dolor. «Está vivo», dijo a su guerrero de confianza, un hombre de rostro duro llamado Kanji, cuyo primo había muerto en el ataque. Los espíritus no se lo llevaron. Kanji gruñó con la mano sobre la empuñadura de su cuchillo. O un carroñero blanco lo tomó como botín. El odio de Kanji hacia los colonos era palpable. No veía matices, solo invasión y violencia. «Lo seguiremos», ordenó Standing Bear con voz firme, sin espacio a réplica. «Encontraremos a mi nieto». Cabalgaron con resolución un grupo pequeño y letal de 4 hombres. La búsqueda fue lenta y meticulosa, muestra de la habilidad del jefe. Los días se alargaron hasta una semana. Hallaron el lugar donde Abigail había disparado la roca marcada, la tierra revuelta. El olor a pólvora aún flotaba débil. Kanji encontró la primera prueba clara, una cuenta de colores vivos caída de la cuna incrustada en la tierra del sendero que llevaba a la cabaña de Abigail.
La levantó con los ojos encendidos. Están cerca. La cabaña apareció a la vista una tarde. Era pequeña, aislada, un escondite perfecto. Humo salía perezoso de su chimenea de piedra. Standing Bear hizo una seña para detenerse y observar. Ataron los caballos en un bosquecillo y se acercaron como sombras. Desde su posición, Kanji alcanzó a ver por la ventana sucia. La luz era tenue, pero distinguió a una mujer de espaldas acunando algo en su regazo. La vio levantar un bulto. Por un segundo que lo dejó sin aire, reconoció claramente la cabeza de un bebé. Vio la piel clara de la mujer y la rabia lo cegó. Wasichu, una blanca, una raptora. Sacó su cuchillo, el acero brillando con sed de venganza. Estaba a punto de dar la señal para asaltar la cabaña y recuperar al niño cuando la mano de Standing Bear lo sujetó fuerte en el hombro. Espera, respiró el jefe con la mirada fija en la escena. Él había notado algo que Kanji no vio. Observó cómo la mujer sostenía al niño, la inclinación tierna de su cabeza mientras tarareaba una melodía suave. No era la postura de una captora con un botín. Era la de una madre con su hijo. El corazón de Standing Bear era un torbellino. Su nieto estaba vivo. Estaba en brazos de una mujer blanca enemiga por naturaleza. Pero estaba a salvo. Lo estaban cuidando. Antes de decidir su acción, otro guerrero hizo gestos urgentes desde el este. Venían jinetes, no soldados, sino colonos armados con intención. Standing Bear tomó una decisión en un instante. Ese no era el momento ni el lugar. Se esfumaron entre los árboles invisibles, mientras el predicador Kane y su pequeña turba llegaban al claro con rostros sombríos. Los guerreros observaron en silencio, ocultos, mientras una tormenta diferente estaba por desatarse. La sospecha de Jedediah Kane había crecido como una herida mal cerrada. Todo comenzó con la compra de leche de cabra, algo extraño para una mujer solitaria como Abigail Monroe. Luego vinieron los murmullos que arrancó de sus vecinos. Don Hemlock, que vivía más abajo del camino, juraba haber escuchado en las noches un llanto extraño en el viento, un sonido que él atribuyó a un gato montés. Martha Gable, cuya parcela colindaba con el bosque detrás de la cabaña de Abigail, contó haberla visto adentrarse al monte, a horas raras, no con un rifle para cazar, sino con una canasta, como quien recolecta secretos. Para Kane, esas no eran las costumbres de una solterona aislada. Eran señales de algo antinatural, algo impío. Su dolor por la pérdida de su esposa se había transformado hacía tiempo en furia santurrona, en la convicción de que el mal había echado raíces en Redemption Springs y se llamaba Monroe. Veía en Abigail no a la hija de un médico fracasado, sino a la heredera de sus pecados, una bruja que trataba con fuerzas oscuras en la soledad del monte. La idea de un niño llorando solo alimentaba su delirio. Imaginaba un ritual blasfemo, una criatura robada, un pacto con el demonio mismo. Lo proclamaba desde el púlpito, su voz resonando con fuego y azufre. Nunca decía el nombre de Abigail directamente, pero hablaba de una llaga de pecado en la orilla del pueblo, una sombra salvaje infiltrándose en las vidas de los que temían a Dios. Atizaba las brasas del miedo y los prejuicios, recordándoles los recientes problemas con los Sioux, pintando un escenario de guerra espiritual donde todos eran soldados. El día que decidió actuar junto a su rebaño, no a todos, solo a los más temerosos, los más fáciles de manipular. Bartholomew Jones Herrero, que había perdido a su hijo en la viruela. Los hermanos Miller brutos, que disfrutaban la promesa de violencia. 5 en total armados con rifles, y la certeza arrogante de estar cumpliendo con el Señor. Ella esconde un secreto en esa cabaña, declaró Kane con los ojos encendidos de fanatismo, un pecado contra Dios y contra este pueblo. Vamos a ir allí, y sabremos la verdad. Cabalgaron hacia la cabaña de Abigail con la seriedad de una inquisición. Ocultos entre los árboles, Standing Bear y sus guerreros observaban cómo se acercaban apretando las manos contra sus armas. El jefe sintió un nudo helado en el pecho. No entendía las intenciones de los hombres blancos, pero sabía que su presencia, armados y furiosos, ponía en riesgo la vida de su nieto. Dentro, Abigail arrullaba al pequeño gorrión. Le cantaba una tonada suave y sin sentido, cuando un golpe seco en la puerta la hizo brincar. El bebé lanzó un grito asustado. Abigail Monroe, retumbó la voz de Kane desde afuera. Abre esta puerta en el nombre del Señor. El pánico la envolvió. Miró desesperada la cabaña como animal acorralado. Su primer instinto fue esconder al bebé. ¿Pero dónde?
Antes de que pudiera reaccionar, la puerta tembló bajo un nuevo golpe. «Sé que estás ahí», gritó Kane. «Sabemos lo que escondes. Abre esta puerta. ¡Oh, por Dios, la tiraremos abajo!». El niño comenzó a berrear con todas sus fuerzas, un llanto de terror que afuera confirmó las peores fantasías de Kane. Lo oyen, clamó a sus hombres el llanto de un inocente. Ella tiene un niño allí. La tranca vieja de la puerta cedió y se astilló. La puerta se abrió de golpe chocando contra la pared. Jedediah Kane apareció en el umbral, su rostro una máscara de furia triunfal con la turba detrás. Sus ojos recorrieron el interior sombrío hasta encontrar a Abigail inmóvil, estrechando al niño Hugh contra su pecho. El silencio cayó como un golpe físico. Los hombres miraron sus expresiones cambiando de ira segura a sorpresa, y luego a horror. No era un niño blanco robado como predicaba Kane. Era un bebé nativo envuelto en pieles. Su rostro era prueba clara de su origen. «Por el Altísimo», murmuró Bartholomew Jones bajando un poco el rifle. El rostro de Kane se torció su delirio negándose a aceptar la verdad. Reconfiguró la historia para encajar en su odio. Una criatura salvaje escupió con veneno. «Así que este es tu secreto. Te juntas con ellos. Traes su inmundicia a nuestra tierra. Eres traidora a los tuyos». No gritó Abigail, su voz temblorosa pero firme. Protegió al pequeño con su cuerpo. «No entienden. Yo lo encontré. Estaba solo. Entre lobos». «Mentiras», rugió Kane entrando a la cabaña. «Eres una ramera de los pieles rojas. Una espía. Esto es una abominación. Una semilla del demonio». Se lanzó hacia ella, las manos extendidas para arrebatar al niño. En ese instante una nueva voz cortó el caos, fría y afilada como un trozo de hielo. «Yo retiraría esa mano, predicador, si quiere conservarla». Todas las cabezas se giraron. En el marco de la puerta destrozada se alzaba un hombre desconocido, alto y delgado, vestido con cuero polvoriento y un largo abrigo gris, su rostro curtido, el cabello oscuro cayendo largo, y unos ojos increíblemente claros de un azul helado, clavados en Kane con una intensidad escalofriante. En su mano derecha descansaba un peacemaker, apoyado con calma, la boca del cañón, apuntando no a Kane, sino al suelo. No necesitaba apuntar para ser una amenaza. Su sola presencia era un arma. Era Silas Thorne, un cazador de recompensas, cuyo nombre se mencionaba en voz baja en las cantinas desde Montana hasta la frontera de Texas. Era conocido por su rapidez, su silencio, y esa inquietante costumbre de aparecer donde nadie lo esperaba. Kane se quedó helado, la mano suspendida a centímetros de Abigail. «¿Quién eres tú en nombre de Dios?» «Eso queda entre Dios y yo», respondió Silas con voz plana. «Lo que está entre tú y yo es esa mujer. Tú y tus amigos van a darse la vuelta y largarse». «Estamos en el negocio del Señor», gritó Kane intentando recuperar autoridad. «Esa mujer es una pecadora y una traidora». Los ojos de Silas no parpadearon. «He conocido a muchos pecadores, predicador. Y tú tienes toda la pinta de ser uno de ellos. Ya no lo repetiré». Dio un paso lento hacia el interior, y los hermanos Miller, que habían estado inflando el pecho, retrocedieron instintivamente. Desde el bosque Standing Bear, miraba incrédulo el espectáculo. Un pistolero solitario había aparecido para defender a la mujer y a su nieto. El mundo se había puesto de cabeza. Abigail lo observaba con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. No sabía quién era ni por qué la ayudaba, pero se había convertido en un escudo, una muralla contra el odio de la turba. Kane, viendo cómo su poder se desmoronaba ante aquel forastero de mirada helada, cometió un error fatal. Creyó que su supuesta rectitud era un blindaje. «No puedes detener la voluntad de Dios», chilló lanzándose otra vez hacia el bebé. Nunca la tocó. Silas se movió con una rapidez líquida que helaba la sangre. No disparó su arma. La volteó y la culata de acero se estrelló contra la cabeza de Kane con un golpe seco y brutal. El predicador se desplomó al suelo como un costal de maíz inconsciente. La cuadrilla lo miraba atónita. «El resto de ustedes», dijo. Silas, con voz baja y mortal, tienen 10 segundos para subirse a sus caballos antes de que decida que su asunto es conmigo, no con el Señor. No hubo discusión. Los hombres se atropellaron entre sí para salir de la cabaña, su cruzada piadosa olvidada, en una ola de miedo primario. Levantaron a Kane,
Lo montaron en su caballo y huyeron al galope dejando una nube de polvo y vergüenza. El silencio volvió a la cabaña espeso con olor a pólvora y miedo. Abigail estaba temblando abrazando al niño que lloraba. Miró al predicador inconsciente tirado en el piso y luego al forastero alto y callado que acababa de salvarlos. Silas Thorne enfundó el revólver. Sus ojos pálidos se cruzaron con los de ella, y por primera vez no estaban hechos solo de hielo. «Parece que se metió en un avispero, señora», dijo con un murmullo grave. «Volverán, y la próxima vez traerán algo más que Biblias». Lanzó una mirada al niño que sollozaba. «Tenemos que irnos ya». No fue una decisión sino un reflejo. Quedarse significaba enfrentar a una turba. Huir con un cazador de recompensas misterioso hacia lo salvaje era una mínima esperanza. Pero era más que lo que ofrecía Redemption Springs. ¿A dónde?, preguntó Abigail apenas en un susurro. Lejos de aquí, contestó Silas ya en movimiento. Con la punta de la bota empujó el cuerpo de Cain. Se despertará con un dolor de cabeza y un sermón de venganza. Tenemos 1 hora, quizá 2. Su eficacia contrastaba con el caos del momento. Tomó una manta de la cama, sus ojos recorriendo las pocas pertenencias de la cabaña. Comida, agua. Abigail reaccionó de golpe metiendo lo que podía, un pedazo de carne seca, un costalito de avena, el odre viejo de su padre. Guardó en la falda un saquito de hierbas esenciales, milenrama para heridas, corteza de sauce para fiebre, mientras cargaba al pequeño gorrión, que ya se había calmado, y observaba al hombre alto con curiosidad solemne. «Tengo un caballo», dijo. «Una yegua». «Es fuerte». «Bien», asintió Silas. «Un caballo, 2 personas, un bebé. Es un mal comienzo». La miró directo. «Esto no será fácil. A la tierra no le importa si eres mujer ni si cargas un niño». «No le temo a la tierra», replicó Abigail mirándolo con un destello de fuego en los ojos. «A la gente es a quien temo». Un brillo de respeto apenas perceptible cruzó su rostro. «Justo». Salieron de la cabaña sin mirar atrás, dejando la puerta colgando de su bisagra rota y al predicador gimiendo en el suelo. Silas los condujo no al este ni al oeste, sino hacia el norte, adentrándose en el abrazo áspero de las colinas negras, un territorio de agujas de granito, bosques de pinos densos y valles ocultos. Los Sioux lo llamaban Paja Zapa, sagrado y traicionero. También era un lugar donde una cuadrilla de un pueblo polvoriento podría perderse sin dejar rastro. El viaje fue una dura prueba de resistencia. Abigail cabalgaba sobre su yegua Bell con el niño atado a su pecho en un rebozo improvisado por Silas con una manta. El cazador de recompensas marchaba adelante tirando de las riendas con zancadas largas que devoraban el terreno, siempre atento al horizonte. Se movía con una gracia callada y desconcertante, menos como un hombre y más como una fuerza de la naturaleza deslizándose por el paisaje. Hablaron poco. El silencio entre ellos no era incómodo sino necesario. Las palabras eran un lujo que no podían darse. Cada sonido, el crujido de una rama o el grito lejano de un águila, podía anunciar peligro. Abigail no dejaba de observar a Silas intentando descifrar el enigma que representaba. Era un hombre que mataba, de eso no tenía duda. Había visto la frialdad eficaz en sus ojos. Pero la había salvado. Había protegido a un niño al que no lo unía nada. Esa contradicción la desconcertaba. Los días se mezclaban en una rutina dura. Viajaban desde antes del amanecer hasta el anochecer, deteniéndose apenas para dar agua al caballo y para que Abigail alimentara al bebé. Las noches eran frías y tensas. Dormían sin fuego, mascando carne seca y avena remojada, buscando calor juntos bajo salientes de roca. En esos ratos de quietud, Abigail atendía a Gorrión, sus movimientos cada vez más seguros y tiernos. Silas se sentaba aparte con la espalda contra la piedra, el rifle en las rodillas, vigilando la oscuridad con absoluta inmovilidad. Una tarde, con la lluvia helada cayendo, hallaron refugio en una cueva poco profunda en la ladera. El niño estaba inquieto, su cuerpecito temblando a pesar de las pieles. El corazón de Abigail se apretó con un amor feroz. Sentía que lo estaba perdiendo. «Está frío», dijo con la voz cargada de angustia. Silas, que revisaba el perímetro, entró a la cueva sacudiéndose el agua del abrigo. Miró al niño, luego el rostro desesperado de Abigail. Sin decir palabras se quitó su pesado dúster,
su única defensa contra el clima, y lo envolvió sobre ella y el pequeño. El abrigo olía a cuero polvo y a él. Era sorprendentemente cálido. Gracias, susurró ella conmovida de verdad. Él solo gruñó y retomó su puesto de guardia en la entrada. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba sin tregua las piedras, la fiebre se apoderó de Gorrión. Su piel ardía, su respiración se hacía corta. El terror de Abigail volvió como cuchillo. Sacó su bolsa de hierbas, las manos temblorosas. Corteza de sauce. Necesitaba preparar una infusión. Pero ¿cómo hacerlo sin fuego? Una fogata sería un faro, una sentencia de muerte. Necesito un fuego, dijo hacia la silueta en la entrada. No. La respuesta de Silas fue seca y tajante. Morirá sin él, gritó en la desesperación rompiéndole la voz. Está ardiendo. Tengo medicina pero necesito hervir agua. Silas quedó callado un largo momento. Bajo la luz de luna que se colaba a la cueva, Abigail vio el conflicto en su rostro. Miró al niño enfermo, luego hacia la oscuridad hostil. Era un hombre guiado por un código de supervivencia estricto, y prender fuego iba contra todas sus reglas. Finalmente suspiró un sonido lleno de cansancio. Hazlo en lo más hondo de la cueva. Pequeño. Solo lo justo para una taza. El pequeño fuego, un chisporroteo de calor y luz, parecía un milagro. Abigail hirvió el agua, dejó reposar la corteza hasta formar un té amargo. Lo enfrió con unas gotas limpias y lo dio al niño gota a gota desde la punta de su dedo. Mientras trabajaba, Silas se acercó y se sentó junto a la lumbre, el calor relajando sus hombros. Las llamas bailaban en sus ojos claros. ¿Por qué haces esto?, preguntó Abigail en voz baja, sin apartar la vista del niño. Ayudarme. El silencio se alargó tanto que pensó que no respondería. Tu padre, dijo al fin su voz grave. Alistair Monroe. La cabeza de Abigail se alzó de golpe. ¿Conociste a mi padre? Lo vi una vez, respondió Silas mirando las brasas. Hace años, cerca de la frontera. Me dieron un balazo. Era grave. Estaba por morir. Me desangraba en una zanja. Tu padre fue el único doctor en millas que quiso atenderme. No preguntó mi nombre, ni lo que había hecho. Solo me curó. Me dijo que el cuerpo humano era una máquina increíble, pero que el mío ya se estaba quedando sin refacciones. Hizo una pausa. Nunca aceptó un centavo. Solo me aconsejó no dejarme balacear otra vez. Fue un buen consejo. La revelación dejó a Abigail muda. Su padre, el paria del pueblo, había salvado a este hombre. Silas Thorne no era un salvador al azar. Era una deuda saldada. Entonces viste a Kane. ¿Y tú? Pago mis deudas, mujer, respondió simple. La miró su expresión impenetrable. Y no me agradan los predicadores que marchan con turbas de linchamiento. Justo en ese momento un gemido fuerte del niño cortó la tensión. Tosió, y luego su respiración se calmó. Abigail le tocó la frente. El fuego de la fiebre había cedido. Seguía ahí, pero lo peor había pasado. El alivio la inundó tan fuerte que se sintió mareada. Se dejó caer contra la pared de la cueva rendida. Silas la observó. Luego su mirada se posó en el niño dormido. Eres buena con él, dijo. La afirmación fue simple, sin adornos. No sé lo que hago, confesó ella. Lo mantienes con vida, replicó Silas. Y aquí afuera eso es lo único que importa. Se levantó rompiendo ese breve descanso. Duerme un poco. Yo haré la guardia. Cuando se quedó dormida, su cuerpo rodeaba al pequeño bulto tibio que respiraba. Abigail Monroe sintió un destello de algo que no conocía desde hacía mucho esperanza. Ya no eran solo dos fugitivos y un bebé. Eran una alianza forjada en polvo y desesperación unida por la bondad de un hombre muerto y la voluntad compartida de proteger una vida inocente. Pero Abigail sabía que la partida de Kane seguía tras ellos, y en el aire flotaba la certeza de que algo más los esperaba adelante, algo más antiguo y peligroso que un predicador vengativo. Durante 2 días avanzaron más hondo en las pajas Zapa. El paisaje se volvía más salvaje, más majestuoso y más traicionero. Silas Thorne no solo se alejaba de Redemption Springs, se dirigía hacia algo. Los guiaba con calma, siguiendo huellas de animales y arroyos invisibles para los ojos de Abigail. Parecía conocer esa tierra sagrada y prohibida.
Mientras tanto, los dos grupos que los perseguían se acercaban inevitablemente. El predicador Cain, con la cabeza vendada y el corazón ennegrecido por la humillación, empujaba a su gente sin descanso. Había perdido su prestigio ridiculizado por un pistolero solitario frente a sus fieles. Ya no se trataba de la voluntad de Dios. Era orgullo herido. Su rastreo era torpe, pero seguía la marca evidente de una mujer, un bebé y un hombre conduciendo un solo caballo. El otro grupo avanzaba con mucho más talento. Standing Bear, Kanji y dos guerreros se movían como fantasmas en el bosque. Habían visto la huida, habían presenciado la intervención del forastero. Eso cambiaba todo. Era aquel hombre aliado de la mujer, cómplice del rapto, o algo distinto. La prudente esperanza de Standing Bear chocaba con la furia ardiente de Kanji. Para él no era más que otro demonio blanco alejando al nieto de su jefe. Ellos no seguían huellas, fluían con ellas, anticipando el rumbo de los fugitivos, acortando la distancia con gracia silenciosa y letal. El encuentro ocurrió en un lugar que los Lakota llamaban el Valle de los Espíritus Susurrantes, una pradera amplia rodeada de monolitos de granito que parecían centinelas antiguos. Era un sitio sagrado donde los huesos de jefes y grandes guerreros reposaban en riscos inaccesibles. El aire allí se sentía distinto, pesado y cargado de memoria. Silas los condujo al valle al atardecer. «Descansaremos aquí», dijo con voz más baja de lo normal, con un dejo de reverencia. «Nadie nos seguirá a este sitio de noche». Pero se equivocaba. Justo cuando Abigail desmontaba el cuerpo rendido por el cansancio, el eco de cascos resonó en la entrada del valle. No era un caballo. Era una partida entera. Cain y sus hombres aparecieron recortados contra el cielo rojo sangre, los rifles en alto. Los tenían atrapados sin salida. Y tú, cazador de recompensas, tu deuda se paga con plomo. Silas empujó a Abigail y al bebé detrás de unas grandes rocas, sacando su colt con esa calma letal de siempre. «Agáchate», ordenó. El aire se volvió espeso con la promesa de violencia. Un tiroteo en aquel lugar sagrado era la mayor de las blasfemias. Pero antes de que sonara el primer disparo, otra presencia se hizo notar. Desde las sombras de los pinos, al otro lado del valle, emergieron 4 jinetes. No eran colonos. Eran guerreros Lakota, sus rostros pintados para la guerra. Su sola presencia irradiaba un poder silencioso y enorme. Los guiaba un hombre con el rostro endurecido por la autoridad y la pena, Standing Bear. La partida de Cain se congeló, su atención virando de Silas a esa amenaza mayor. Ahora estaban entre un cazador de recompensas y un grupo de guerra. Su turba de linchamiento parecía de pronto patética. El valle se convirtió en un cuadro de pura tensión. 3 grupos, cada uno con sus propios fines trabados en un duelo de miradas mortales. Fue Abigail quien rompió el hechizo. El corazón le latía a martillazos, pero la claridad la invadió. Ya no había más escondites. Ya no había más huida. La verdad era la única arma que le quedaba. Con el pequeño gorrión en brazos salió de detrás de las piedras, alejándose de la protección del arma de Silas. Alto gritó con voz firme, clara, que resonó en todo el valle. Silas maldijo por lo bajo, pero no intentó detenerla. Cain abrió la boca sorprendido, pero los ojos de Abigail estaban fijos en un solo hombre, el jefe que montaba como un rey. Caminó despacio con paso firme al centro del claro, levantando al bebé no como escudo, sino como ofrenda. «Soy Abigail Munro», dijo con voz temblorosa pero decidida, dirigiéndose a Standing Bear. «No robé a tu hijo». Kanji bufó y espoleó a su caballo, la mano en el cuchillo. «Mentiras, Guasichu, encontramos tus huellas». Standing Bear alzó la mano y lo hizo callar. Sin decir nada, clavó su mirada penetrante en Abigail. Ella le contó todo. Su voz resonó con la desesperada sinceridad de lo vivido. Habló de los lobos, del rescate, del miedo a su propia gente. Contó cómo había escondido al niño, cómo lo alimentaba y le cantaba para dormir. Explicó la llegada del predicador con su turba y cómo el forastero Silas había intervenido. Sus palabras dibujaban la imagen no de una ladrona, sino de una protectora desesperada. Al terminar, un silencio profundo se apoderó del valle. El sol poniente alargaba las sombras, transformando la hondonada en una catedral de piedra y penumbra. Standing Bear miró del rostro sincero de Abigail, manchado de lágrimas, al bebé tranquilo en sus brazos.
Vio la verdad en su relato. La vio en la forma en que sostenía a su nieto en la ternura feroz de su abrazo. Pero su corazón seguía siendo un campo de batalla. La ley de su pueblo exigía justicia. La mirada de odio de Kanji clamaba venganza. «Hablas con lengua recta», dijo al fin Standing Bear, su voz grave como un trueno lejano. «Mi corazón lo reconoce, pero la sangre de mi gente ha corrido. Mi nieto fue arrebatado. Las palabras son viento. Los espíritus de este valle exigen más que palabras». Descendió de su caballo imponente y solemne. «Kanji pide venganza. Mi corazón pide verdad. Dejaremos que el gran espíritu decida tu destino. Dices que protegiste a este niño. Dices que tu corazón es fuerte. Tendrás oportunidad de probarlo». Señaló un sendero empinado y traicionero que serpenteaba hasta la cima de uno de los monolitos de granito. En lo alto hay un manantial, un sitio sagrado para la Madre Tierra. Subirás. Traerás de vuelta un odre con esa agua antes de que la luna alcance su cenit. Lo harás sola. Si lo logras, tu espíritu es verdadero y vivirás. Si caes o fracasas, tu vida se pierde, y el niño volverá con nosotros. Un jadeo escapó de Abigail. El sendero apenas era un rastro cornisas estrechas y piedras sueltas que se deshacían en la oscuridad. Era un ascenso para un guerrero, no para una mujer exhausta tras días de huida. Era una condena de muerte. Silas dio un paso al frente. «Esto es una locura. La matarán». «La elección no es tuya, cazador», replicó Standing Bear, sus ojos duros como pedernal. Miró a Abigail. «Es de ella». El predicador Kane sonrió cruel, saboreando lo que veía como juicio divino entregado por los mismos salvajes que despreciaba. Abigail miró la aguja de piedra con terror y luego al rostro confiado del pequeño gorrión. Pensó en la vida que le esperaba si rehusaba una soga en Redemption Springs o un cuchillo en ese valle. Pero si aceptaba, y por un milagro sobrevivía, era una oportunidad. Una posibilidad de demostrar no solo a los Sioux, sino a sí misma, que podía borrar la mancha de ser la hija del doctor de la peste y convertirse en algo más. Miró a Silas. Con los ojos le rogó en silencio que cuidara del niño. Él respondió con un leve y casi imperceptible asentimiento. Luego ella volvió a Standing Bear. «Acepto tu prueba». Con una última mirada al bebé, entregó la cuna al desconcertado cazador de recompensas. Tomó la cantimplora que le ofrecieron sus manos firmes, y así con la última luz del día, muriendo en el cielo. Abigail Munro, la marginada del pueblo, comenzó a escalar su vida colgando de un hilo sobre la roca fría e implacable de las pajas Apa. La ascensión era una pesadilla vertical. La aguja de granito espectral bajo la luna ofrecía apenas filos filosos y grava suelta. Cada asidero era una apuesta. Cada paso, una plegaria. El viento rugía alrededor de Abigail, una fuerza que intentaba arrancarla y arrojarla al abismo. No se atrevía a mirar hacia abajo. Su mundo era solo los pocos pies de roca iluminados por la luna, su respiración entrecortada y el fuego que quemaba en sus músculos. Esto era más que escalar para sobrevivir. Con cada tirón hacia arriba, dejaba atrás la piel de Abigail Munro la paria. Escapaba de la sombra de su padre y de los susurros de bruja y traidora, alimentada por un amor desesperado hacia el niño que esperaba abajo. En el valle 3 mundos aguardaban en tensión. El predicador Kane observaba con una sonrisa cruel, esperando el grito que confirmara su justicia divina. Standing Bear y sus guerreros permanecían inmóviles, rostros de piedra, atestiguando una prueba jamás concebida. Y Silas Thorne, erguido como centinela con la mandíbula rígida, traicionando su frialdad habitual. Sostenía la cuna con calma entrenada. Sus ojos claros seguían a la figura solitaria en el risco, un testimonio silencioso de una deuda que había cambiado de forma. Cuando el pie de Abigail resbaló y una lluvia de guijarros cayó al vacío, un suspiro colectivo sacudió a los presentes. Pero se aferró sus dedos, sangrando su voluntad clavada en la roca. Finalmente se alzó sobre la cima. Allí estaba un manantial brotando cristalino de la roca viva. Jadeando hundió la cantimplora en sus aguas heladas, el borboteo sonando como un himno de victoria contra el rugido del viento. El descenso fue una caída controlada, un ejercicio aterrador de confianza y agotamiento. Cuando al fin sus pies tocaron el suelo del valle,
Sus piernas cedieron y se desplomó aferrando la cantimplora llena contra su pecho, como si fuera un recién nacido. Silas estuvo a su lado de inmediato, ayudándola a incorporarse con una firmeza tranquila. Le entregó la cuna, y al abrazar al pequeño bulto cálido y respirando una paz profunda la envolvió. Con pasos temblorosos se acercó a Standing Bear y le extendió la cantimplora. El jefe la tomó su mirada honda y penetrante. Bebió un largo sorbo ceremonial y luego la pasó a un kanji reticente que también bebió. El silencio que siguió estaba cargado de significado no dicho. Los espíritus de este lugar sagrado han hablado, proclamó Standing Bear, su voz resonando en el valle. Tu corazón es fuerte y tu espíritu verdadero. No escalaste ese risco por ti, lo hiciste por el niño. Clavó entonces su mirada implacable en el predicador Kane. Has profanado esta tierra con tu odio, dijo su voz descendiendo a una frialdad mortal. Lárgate. Ahora, si tú o tus hombres vuelven a ser hallados en estas colinas, los espíritus no les concederán un juicio. Nadie pensó en discutir. La turba huyó en desbandada, su falsa rectitud hecha pedazos. Con su rencor disipado, un nuevo silencio incierto y solemne se extendió. Abigail permaneció frente al jefe, su destino aún en vilo. La expresión de Standing Bear se suavizó con una tristeza ancestral. La madre del niño se ha ido. Pero tú has sido su madre. Hizo una pausa y sus siguientes palabras le cambiaron la vida. Mi pueblo no tiene ley para esto, así que yo crearé una. Tu gente te rechazó. Nosotros te recibiremos. Te ofrezco un lugar entre los Oglala. Abigail lo miró atónita sin palabras. Un hogar, un pueblo. No serás esclava ni cautiva, continuó. Serás una de nosotros, ayudarás a criar a este niño. Has superado una prueba de guerrero por él. Te has ganado este derecho. La oferta era como un amanecer después de una vida de tinieblas. Ella miró a Silas, el hombre que pagó su deuda, y se quedó. Su rostro era inescrutable, pero su presencia era un ancla silenciosa. Luego bajó la vista a Chayton dormido en sus brazos, confiado por completo. Él era su hogar. No un lugar, sino una persona. Lágrimas de alivio rodaron por sus mejillas. Miró al gran jefe, y su voz, apenas un susurro lleno de aceptación, dijo: Lo haré. Y así comenzó su nueva vida. Standing Bear le dio un nuevo nombre: Nagi Wikahapi, estrella del espíritu. Aunque la desconfianza de Kanji siguió siendo una sombra de conflicto, Abigail halló su lugar entre las mujeres. Oglala su fuerza callada, ganándose su respeto. Silas Thorne no se marchó. Se convirtió en un guardián distante, un lobo solitario cuidando de su manada improbable. La paria de Redemption Springs había muerto en aquella fría montaña, y en su lugar nació una mujer que encontró familia en el corazón del viento. El viaje de Abigail Munro, de repudiada a miembro venerada de un nuevo pueblo, es un poderoso testimonio del espíritu humano. Su historia nos recuerda que el hogar no siempre es donde nacemos, sino donde somos realmente vistos, donde nuestro valor pesa más que nuestro pasado. En lo más duro del viejo oeste, el amor feroz de una madre y la voluntad indomable de una marginada reescribieron su destino, demostrando que la compasión y la fortaleza pueden tender puentes incluso sobre las divisiones más profundas. Su vida unida a la de Chayton, y bajo la mirada atenta del enigmático Silas Thorne, apenas comenzaba. ¿Qué opinas del sacrificio imposible de Abigail y la decisión sin precedentes de Standing Bear? ¿Crees que Kanji llegará a aceptarla algún día o seguirá siendo una amenaza latente? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si esta historia de supervivencia y gracia inesperada te conmovió, apóyanos con un me gusta, compártela con quienes disfrutan de relatos históricos y dramáticos y suscríbete para más narraciones inolvidables de la frontera indómita.